Una de las funciones más complejas que pueden desempeñar las personas es la que se deriva del hecho de ser padres. La situación se hace más compleja cuando a las situaciones de la vida cotidiana se añaden las propias de la práctica deportiva de sus hijos, especialmente cuando lo hacen con un nivel de exigencia importante. Pues estamos ahí en el partido y estamos intentando animar, aunque a veces pues siempre hay alguna cosita con los árbitros, pero bueno, sobre todo animando. Hay padres que creen que están jugando ellos en lugar de los niños. Haciendo alguna cosa mala hay que rectificarlos y decir, por esto tiene que pasar la pelota, no se te individualista. Les enseña a organizarse, los hacen más maduros. Sacan mejores notas, son más disciplinados, ayudan más en casa. Los padres quieren lo mejor para sus hijos y a lo largo del proceso educativo van tomando constantemente decisiones con la intención de contribuir a su crecimiento. Una de las decisiones que muchos padres toman es que sus hijos practiquen algún deporte. Esperan realmente que el deporte les genere mucho beneficio. Está clara que la intención es que se beneficien de los efectos positivos que el deporte les puede facilitar. En el desarrollo de una persona tiene una gran influencia las situaciones que vive a lo largo de su infancia y adolescencia. Es importante que su vinculación al deporte le aporte experiencias que le ayuden a crecer como persona y le permitan adquirir unas competencias útiles para su vida adulta. Para ello es primordial el papel de las personas que le rodean. Estas deberían aprovechar las experiencias que el deporte le va a proporcionar para ayudarle a crecer como persona. Son muchos los beneficios que el deporte puede aportar a los niños y a los adolescentes. A nivel social, amistades, compañerismo, trabajo en equipo, unión, son algunos de los aspectos más importantes. A nivel emocional, el conocer y compartir a otras personas con las que se realizan experiencias importantes va a ser muy significativo para ellos. También es importante los valores que se pueden adquirir a través del deporte: superación, humildad, esfuerzo, sacrificio, compañerismo, son algunos de los más importantes. Sin embargo, no por el hecho de practicar un deporte, el deportista se va a beneficiar de estos aspectos que hemos comentado. Es fundamental el papel de los padres y el papel de los entrenadores. Sin embargo, en bastantes ocasiones, especialmente cuando hablamos de deportes competitivos como puede ser el fútbol, lo que suele suceder es que los padres, pese a su intención de ayudar y querer lo mejor para sus hijos, ejercen una influencia negativa hacia su práctica deportiva. Unos porque no están concienciados de su importancia y no refuerzan suficientemente a sus hijos para que practiquen deporte. Otros, en número importante, porque su actitud no es la más adecuada para los futuros deportistas. Tanto es así que muchas veces son los padres los que crean un ambiente de estrés que sus hijos no pueden soportar y se ven abocados al abandono deportivo como válvula de escape. Otras veces valoran más los éxitos de sus hijos que los esfuerzos y beneficios que van a conseguir a largo plazo, y cuando los resultados no llegan, el joven se siente insatisfecho. Una de las ventajas importantes del deporte en niños es que, como lo hacen con mucho interés, con mucha ilusión, puede servir para fomentar la comunicación, la unión, la relación con los padres. Hay que tener en cuenta que esa actividad a ellos les interesa, les motivan, viven experiencias positivas, experiencias menos positivas, y es importante que los padres estén al lado con una actitud de escucha activa y que desde esa escucha activa puedan ser útiles y puedan demostrarle día tras día que ellos pueden confiar en sus padres. Otro aspecto que no se debe olvidar nunca es que el deporte tiene que ser una fuente de satisfacción. No hay que olvidar que cuando les preguntamos a los niños y adolescentes por qué practican un deporte, la gran mayoría nos dicen que porque les gusta, porque les divierte. Sin embargo, con el día a día, con las competiciones, a veces los padres pierden de vista esta perspectiva y tienen una orientación hacia el resultado. Sus preocupaciones, sus conversaciones giran en torno al resultado y no a si han disfrutado, se lo han pasado bien, etc. Por tanto, es importante que los padres tengan una orientación hacia lo que es importante, hacia lo que quieren desarrollar, y no tanto una orientación hacia el resultado. Por ejemplo, sería fundamental que los padres girasen o hiciesen conversaciones relacionadas con el esfuerzo, la superación, lo que han vivido en ese momento en la competición, cómo se han sentido, etc. Y no tanto en cómo han quedado. Cuando un joven practica un deporte en equipo, hay que aprovechar esa ocasión para desarrollar aspectos como el compañerismo, la unión, el trabajo en equipo. Hay que tener presente que el deporte sirve para el crecimiento de las personas y sirven para ayudarles a convertirse en buenos adultos, en adultos que se puedan incorporar satisfactoriamente al mundo laboral, donde el trabajo en equipo es fundamental. Por eso es importante que los padres tengan en cuenta este aspecto y les ayuden a valorar lo que es el compañero, la unión, el esfuerzo, etc.
Otro aspecto sobre el que conviene reflexionar tiene que ver con los estudios. En ocasiones, cuando el deportista tiene un rendimiento muy alto, se generan expectativas importantes, especialmente en deportes como el fútbol. En esas situaciones, a veces, el joven futbolista, pensando que tiene ya un futuro profesional, abandona, descuida los estudios. En ese sentido, es importante que los padres, desde que son pequeños, transmitan a sus hijos que tienen dos compromisos muy importantes y que deben atenderlos ambos, el deportivo y el académico. A lo largo de la vida deportiva de un joven va a encontrarse con muchas situaciones adversas, lesiones, entrenadores que confían menos en él, derrotas inesperadas. En estas situaciones el papel de los padres es fundamental. Tienen que ayudarles a que vean estas situaciones como retos que tienen que superar y que esa superación les va a ayudar a su crecimiento mental. De esta forma se contribuye a crear una buena fortaleza mental en el deportista. Un aspecto muy importante también que tienen que tener en cuenta los padres es su relación con los entrenadores. Esta se tiene que basar en dos pilares fundamentales: la confianza y el respeto. Los padres tienen que confiar en los entrenadores. Si esta confianza no existe, es mejor que retiren a sus hijos de esa actividad. Y el respeto. Los padres tienen que respetar las decisiones de los entrenadores porque ellos son la autoridad en esa materia. Muchas veces los padres entran en contradicciones dándoles instrucciones o consejos distintos a los que les da el entrenador. En esos casos, lo único que genera es una confusión en sus hijos. Por tanto, es fundamental la confianza y el respeto. Todas las recomendaciones que hemos visto hasta ahora son importantes, pero la actitud y el comportamiento de los padres durante el día de la competición son todavía más, ejerciendo una notable influencia sobre los hijos. Antes de las competiciones, es importante que los padres ayuden a disminuir la presión de sus hijos. Para ello, por ejemplo, pueden destacar la importancia en la diversión, en la mejora. También es muy importante que se centren en que sus hijos presten atención a las instrucciones de sus entrenadores. Durante la competición, el papel de los padres es fundamental. Tienen que fomentar la deportividad. Es importante también que animen, fundamentalmente que centren su ánimo en el esfuerzo. Otro aspecto fundamental es que no presten importancia a los errores. Finalmente, una vez finalizada la competición, es el momento para centrarse en cómo lo han pasado, para transmitir tranquilidad y para ver en qué cosas pueden mejorar. Una vez finalizada la competición, en muchas ocasiones es más importante centrar la conversación con el niño, con el hijo, en torno a las cosas que tú quieres valorar, que tú quieres potenciar, en lugar del resultado. A veces la conversación gira en torno al resultado, cómo has quedado, pero si realmente lo que quieres es potenciar otros aspectos, otros valores, como por ejemplo el esfuerzo, es más recomendable que hagas preguntas sobre el esfuerzo, si estás muy cansado, si realmente te has esforzado bastante, etcétera, etcétera. En definitiva, practicar algún deporte debe ser una experiencia positiva para el joven. Las prácticas deportivas pueden generar muchos beneficios, potenciando cualidades psicológicas como la concentración, la autoestima o la capacidad de superación. También pueden servir para reforzar valores tan importantes como la amistad, el esfuerzo, la responsabilidad o el compromiso. Para que el deporte sea un instrumento que permita desarrollar todo el potencial de un niño, es importante que su entorno, especialmente padres y entrenadores, desarrollen una actitud y unos comportamientos adecuados.